todos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 4. Este capítulo muy interesante porque es cuando Jesús es tentado. Vamos a ver cómo Satanás tienta a Jesús. Vamos a ver que esto sucede rápidamente después de que él es bautizado, como parte de la iniciación de su ministerio. Y vamos a ver después cómo Jesucristo sigue su ministerio por las diferentes ciudades y las cosas que suceden, cómo la gente reacciona. En fin, va a ser un capítulo muy interesante como han sido los demás, pero vamos a ver ya, como les dije, lo que es el comienzo del ministerio del Señor Jesús. La semana pasada vimos el bautismo del Señor Jesús, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Vimos cuando Jesús desciende al agua, asciende, y cuando asciende, que está orando, el Espíritu de Dios baja sobre Jesucristo y posa sobre él como una paloma. Y la voz de Dios Padre se escucha en los cielos y dice: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Ahora bien, vamos a ver en el día de hoy qué sucede después de eso. Y la importancia de todas estas cosas y cómo Jesucristo, siendo Dios, puede ser tentado. Bueno, antes de comenzar vamos a orar, como siempre lo hacemos y lo tenemos por costumbre, porque es el Espíritu de Dios quien nos da revelación de su palabra, ya que Él fue quien la escribió, ¿no? Así que oremos. Bendito Dios, te pedimos, Señor, en este día, que tú estés con nosotros mientras estudiamos tu palabra, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, dándonos entendimiento y sabiduría para entender y comprender tu palabra. Que podamos ver esta palabra, Señor, venir a la vida y que sea una palabra de bendición y de edificación para nosotros. Que yo pueda, Señor, en el día de hoy, enseñar la palabra correctamente. Quita de mí todo aquello que estorbe, todo aquello que impida el camino y que sea de piedra de tropiezo, y que esto sea para tu gloria y tu honra y para nuestro entendimiento. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, por medio de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad?, esta sección que se llama Jesús tentado, las tentaciones de Jesús. Versículo número 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Hablamos al principio del video que Jesús ya había sido bautizado, el Espíritu Santo había posado sobre Jesús. Jesús está lleno del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo está en Jesús. Ahora bien, Jesús es Dios, pero recordemos que aunque Jesús es Dios, la persona de Jesús tiene dos naturalezas: 100% Dios, no cambia; 100% hombre. Y la naturaleza humana en Cristo experimenta todo como nosotros lo experimentamos. Fíjense que no es hasta que el Espíritu de Dios baja sobre la persona de Jesús para llenar la naturaleza humana de Cristo, llenarla del Espíritu. No es hasta ese momento que Jesucristo comienza su ministerio. Y es ahora, vamos a ver cómo ese Espíritu de Dios en Él lo dirige a hacer la voluntad de Dios. Y es exactamente como tú y yo nos sucede. Cuando nosotros venimos a Jesús en fe, el Espíritu de Dios posa sobre nosotros y es el Espíritu Santo quien nos dirige y nos llama a nosotros a toda verdad, ¿verdad?, y a toda obra de justicia. La diferencia es que Jesucristo, como vamos a ver mientras estudiamos estos capítulos, Jesucristo supo escuchar la voz de Dios. Supo escuchar la presencia del Espíritu Santo en su vida y la dirección del Espíritu Santo para no caer en contra de la voluntad de Dios, aun cuando fuera tentado. Y vamos a ver que el Señor Jesús fue tentado muchas veces. Algunas abiertamente por el diablo, algunas de forma diferente. Pero lo importante que tenemos que recordar es que no importa lo que Jesucristo pase o pasó, ¿verdad?, con su ministerio aquí en la tierra, Él nunca le falló a Dios. Nunca le falló a Dios, siempre lo obedeció perfectamente. Y eso hace que nuestra salvación sea posible, porque ahora Él cumplió con la ley, tiene méritos infinitos, los cuales nos puede dar a nosotros poner nuestra fe en Él. Y dice que el Espíritu Santo lo lleva al Jordán para ser tentado.
Es importante clarificar que Dios no tienta a nadie. Lo dice la palabra bien claro. Dios no es un tentador. El tentador es el diablo, porque el diablo desea que todos nosotros, incluyendo Jesús, fallen y le fallen a Dios. Ahora bien, en muchas ocasiones, como esta es una de ellas, Dios permite y está en su plan que el diablo venga y nos tiente para probar nuestra fe y para desarrollar unos caracteres en nuestra vida, ¿no? Y vamos a ver que esto sucede aquí en la vida del Señor Jesús. Continuamos leyendo, dice, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días y 40 días, 39 noches más o menos, o 40 y 40, no sé, pero el punto es que son 40 días. Jesucristo tuvo hambre. Cuando Jesús estuvo en el desierto, Él estaba ayunando, reprimiendo la carne, la naturaleza humana, con el propósito de buscar la presencia de Dios, de acercarse a Dios, de buscar dirección y sabiduría de Dios para comenzar su ministerio. Sabemos que el ayuno y la oración es sumamente importante para nuestras vidas, para nuestros ministerios, etc. Cuánto más aún era importante este tiempo de preparación, de ayuno, de someter el cuerpo al Espíritu para el Señor Jesús, ya que el Señor Jesús iba a comenzar el ministerio más difícil que ha existido en toda la historia, existirá, que es lo que Él hizo en esta tierra por 3 años y medio, culminando con su muerte y resurrección. Esto es un tiempo de preparación que era necesario para el Señor Jesús. Y obviamente el enemigo, el diablo, aprovechó la oportunidad para poder tratar fútilmente, tratar de desviar a Jesús y hacer que falle en contra de su Padre Celestial. Entonces dice, versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Fíjense qué hace el diablo. Él conoce la necesidad de Jesús y lo tienta con aquello que Jesús desea sobremanera. Después de 40 años, ¿quién no desea un pedazo de pan? Digo, 40 días, perdón. ¿Quién no desea un pedazo de pan después de 40 días? A mí se saliva uno, ¿no? Te quedas con la boca abierta así pensando en comida tanto tiempo sin comer. Y Él utiliza aquello que tanto el Señor Jesús desea para ver si Él puede amar más aquello que Él desea que amar más, o más que a Dios, mejor dicho. Entonces, esta persona, que es el enemigo, lo tienta diciéndole, si eres hijo de Dios. Fíjense que está yendo a su orgullo. Si de verdad, así como tú dices que eres hijo de Dios, hazte eso. ¿Se acuerdan la tentación de Adán y Eva? ¿Qué hacía el enemigo? Ponía dudas en la mente de las personas. Y está tratando de poner dudas en la mente del Señor Jesús. Está tratando de herir su ego. Está tratando de hacer que ame más a su cuerpo y de su necesidad que a Dios, ofreciéndole ese pan. ¿Jesús pudo haber convertido piedra en pan? Absolutamente. Es Dios, tiene el poder, tiene la autoridad. Pero no se trata de tener el poder y la autoridad, se trata de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios Padre. Aunque tengas el derecho, el poder y la autoridad. Porque es hacer lo que es correcto. Y obviamente Jesucristo combatió la tentación con la palabra de Dios, que es la forma correcta de combatir la tentación, de combatir al diablo. Y le dijo lo que dice en Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y eso es exactamente lo que sucedió en la vida de Jesús. Luego el diablo toma a Jesús y lo lleva a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y dice, todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se la doy.
Por lo tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Y es increíble, ¿verdad? Porque pensamos en, wow, es una gran oferta. Pero, ¿qué sucede? ¿Jesucristo deseaba eso? Absolutamente. Porque Jesucristo vino a ¿qué? A hacer la obra que el Padre le llamó, porque Jesucristo es el Rey de todos los reyes. Todos los reinos son de Él. Y esto es una tentación, ya que le daría los reinos sin tener que pasar por el Vía Crucis y el problema y las situaciones que él iba a experimentar. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús en Getsemaní, antes de la crucifixión. Le pide al Padre en su oración, le dice, si es posible que esta copa pase de mí, que así sea. Y lo hace 3 veces, le pide eso. Porque lo que Jesucristo iba a experimentar era horrible. Y obviamente al final Jesucristo dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y eso es lo importante. La tentación del enemigo aquí es muy correcta, muy cierta, muy certera. ¿Jesús fue tentado en esto? Absolutamente. Pero el problema no es la tentación, el problema es si nosotros cedemos a la tentación. Y Jesucristo no cedió nunca, jamás a la tentación. Por eso mira lo que le responde en el versículo 8. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. No solamente recitó el Antiguo Testamento para combatir esa mentira del diablo y esa blasfemia, porque está pidiendo que adore a Satanás cuando Satanás es un ser creado, no es el creador, y solamente adoramos al creador, a Dios Todopoderoso. Y Jesucristo así lo hizo. Jesucristo adoró a Dios sobre todas las cosas, no adoró nada más, y solamente sirvió a Dios. Eso no solo lo dijo, sino que lo cumple. Y con eso cierra esa segunda tentación. Porque hay veces que la tentación es no pasar por sufrimiento para alcanzar nuestras metas. La tentación puede ser acortar el tiempo para alcanzar nuestra meta. Y Jesucristo nos probó que sí es posible hacerlo, porque Él es hombre como tú y como yo, 100% hombre, y que es bueno hacerlo. ¿Verdad? Es bueno rechazar la tentación y no caer en tentación. Ahora vamos para el versículo 9. Dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ¿tú eres hijo de Dios? Otra vez la duda, el cuestionamiento. Lánzate abajo desde aquí. En otras palabras, tírate. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La tentación ahora es que abuse de las promesas de Dios. La promesa de Dios es clara y Dios no falla en sus promesas. Pero la palabra de Dios dice que no pondremos al Señor nuestro Dios en prueba. No probaremos a nuestro Dios. Como si Dios mintiera, tenemos que probarlo. Todo lo contrario, tenemos que confiar en Dios, porque todo lo que dice es cierto y veraz, porque eres verdad. Él no miente, es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, el Satanás está citando a Salmos cuando dice esto, citando lo que Dios dice sobre el Mesías, que es Jesús. Y Jesús lo reconoce rápidamente, dice, no, aunque yo soy el Hijo de Dios, y aunque su promesa es cierta, y si me tirara, me cuidaría, no lo voy a hacer. Porque Él estaría poniendo a prueba a Dios, cuando nosotros no estamos llamados a poner a prueba a Dios, sino confiar en Dios. Por eso Jesús le responde en versículo 12, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Una respuesta correcta. Y hermosamente Jesús no lo tentó, sino que fue fiel y obediente a Él y confió en Él, dándonos un ejemplo perfecto de lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestras vidas, que es leer la palabra de Dios, entender y comprender las promesas de Dios y confiar en ellas sin dudar.
No escuchemos las tentaciones del enemigo cuando nos dice, ¿acaso Dios dijo? Recuerden cuando Adán y Eva que le dicen, ¿acaso Dios dijo que no comiera? O sea, como que, ¿de verdad? ¿Estás segura? No. Recordemos las promesas de Dios. Sí, Dios dijo eso. Y Él lo hará en su tiempo y en su momento. No cuando yo diga, sino cuando Él diga. Y esa es la respuesta correcta. Por eso el versículo 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. En otras palabras, se le acabaron las balas, no tenían más nada que decirle. Jesucristo las batió todas. Por lo tanto, Él se va. Y eso nos confirma la palabra de Dios que dice que si resistimos al diablo, si resistimos la tentación, Él nos deja, se va. Y eso es lo que tenemos que hacer, resistir la tentación, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Resistir la tentación, evitar caer en tentación, sabiendo que si resistimos la tentación, el enemigo se va a ir y nuestra fe va a ser probada, nuestro testimonio será, estará disponible para hacer evidencia y gloria a Dios. Y nosotros creceremos no solamente en fe, sino en todas las otras cualidades espirituales que Dios obra en nosotros. ¿No? Entonces, una vez terminado este tiempo de tentación, Jesucristo come, ¿verdad? Los ángeles le ministran, etc. Y Él sigue predicando en el área de Judea y Jerusalén. Y ese tiempo no está registrado aquí. ¿Verdad? Recordemos que cada autor de los evangelios, cada autor tiene un propósito y algo que quiere presentar. Aunque Jesucristo estuvo en Jerusalén y Judea predicando, no se registra en Lucas, se registra en Juan, si no me equivoco. Pero no significa que no sucedió, significa que Lucas no lo registra. Y de ahí brinca a Galilea. Y por eso dice el versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella región. Y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Esas nuevas acerca de Él, esas noticias acerca de Jesús, fue todo aquello que sucedió en Judea y en Jerusalén, que no está documentado aquí. Él no brinca de ser tentado a Galileano, brinca de ser tentado a Judea y Jerusalén, ministra, hace milagros allá, hace cosas grandes allá, y entonces regresa a Galilea, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y obviamente cada vez que Jesucristo hacía predicaciones en la sinagoga, sermones, milagros, se regaba esa noticia muy rápido. La gente las decía y se comentaban. Y cuando Él llega a Galilea, todo el mundo está hablando de eso. Y decía que enseñaba en las sinagogas y siendo alabado por todos. Una de las características, o quizás no características, sino rutinas que tenía el Señor Jesús, era de ir a las sinagogas a predicar el evangelio, a predicar la palabra, a revelar las buenas nuevas de salvación, a revelar que el Mesías había llegado, a revelar que el reino de los cielos se acercaba y que ya estaba aquí, porque Jesucristo es el reino de los cielos. Si Él está aquí, si su rey está aquí, el reino está aquí. Y vamos a ver que esto era tradición en Él, porque Él vino a traer la palabra, Él es la luz del mundo, vino a revelar la palabra, a revelar lo que Dios tiene para nosotros, a revelar la verdad de Dios. Y fíjense que Él va a la sinagoga. ¿Quién más iba a la sinagoga? ¿Se acuerdan de Pablo? El apóstol también tenía de costumbre hacer lo mismo. Iba a la sinagoga primero, predicaba el evangelio de salvación a los judíos, y después Pablo iba con los gentiles y le predicaba el evangelio. Jesucristo se queda con su pueblo, Jesucristo se queda con Israel. Una que otra excepción, como la mujer samaritana, pero era porque estaba de camino, o venían a él, ¿verdad? Como el centurión, etc. Pero generalmente él vino a predicar y a estar en el territorio de Israel. Entonces, luego de estar en Galilea, él decide ir a Nazaret, su tierra natal, donde él creció, ¿verdad? Y vivió por muchos años. Dice, versículo 16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre,
entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Una de las formas que se predicaba, lo que se hacía en la sinagoga, es que se levantaba el hombre y decía, dame el rollo o el libro de Isaías, o dame el libro de Génesis. Y le daban el libro, que era como un pergamino, un rollo, y lo abrían y de ahí leían, ¿no? Y eso es exactamente lo que hacía Jesús. En este caso él decide leer Isaías. Isaías es un libro muy profético y muy mesiánico. El libro de las profecías de Isaías habla grandemente del Mesías que ha de venir, grandemente de Jesucristo. Entonces el versículo 17 dice, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Entonces ahora él va a citar lo que Jesucristo leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Está leyendo Isaías, creo que es capítulo 61, versículo 1 y 2, si no me equivoco, y él está diciendo que esta profecía soy yo. De quien estoy leyendo soy yo. Yo vine porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo vine porque yo soy el Cristo, el que he sido ungido para anunciar el Evangelio, las buenas noticias a los pobres. Yo vine porque vine a proclamar la libertad que solo yo puedo dar. La libertad de la esclavitud del pecado. Porque nosotros todos nacemos esclavos al pecado. Y en Cristo tenemos libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la muerte y las consecuencias del pecado. Dice, y la recuperación de la vista a los ciegos. Jesucristo sanaba a los ciegos. ¿Cuántos milagros Él no hizo con los ciegos? Para poner libertad en los oprimidos. Para proclamar el año favorable del Señor. ¿Por qué año favorable del Señor? Porque es la venida del Mesías. Es la venida de la persona que se había prometido que iba a traer salvación y liberación al pueblo de Israel. Y él está diciendo, este soy yo. ¿De quién habla el profeta? Soy yo. Y dice el versículo 20, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Esta gente lo conoce. Este es su pueblo natal. No natal per se, pero donde se crió, ¿no? Estuvo prácticamente toda su vida ahí. Conocen a sus papás, conocen a su familia, lo conocen a él, lo conocieron de niño, de adolescente, de hombre adulto. Y ahora él está predicando la palabra y diciendo estas cosas que son de gran peso a estas personas que lo vieron y conocen su familia. Y él está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy este. Estaban así con los ojos asombrados por lo que estaba sucediendo. Más aún se van a asombrar cuando él les diga, este soy yo. Versículo 21. Versículo 22 continúa la historia diciendo, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. En otras palabras, Jesucristo nunca hizo nada malo, todo lo que hacía era bueno. Y estaban maravillados porque Jesucristo, las palabras de predicación y los sermones que daban eran maravillosos, con poder y autoridad, con claridad. Pero fíjate qué pasaba. Y decían, ¿no es este el hijo de José? En otras palabras, pero actúa como tal cosa, pero es tal cosa. Es un carpintero, es el hijo de José el carpintero. Yo lo vi sudando, yo lo vi trabajando, yo lo vi con sus hermanos y su mamá y su papá. Y como que no pueden entender lo que está sucediendo, lo que están viendo. Entonces Jesús les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que has hecho, que se ha hecho en Capernaum, hazlo también en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra.
Jesucristo conoce sus pensamientos, Jesucristo conoce sus corazones, Jesucristo sabe todo lo que ellos están pensando y diciendo e imaginándose. Y les recuerda que Él es el profeta que no está siendo bien recibido en su propia tierra. Aunque Dios envió al profeta a Jesucristo, ¿verdad? En este caso él se llama así mismo el profeta, pero está hablando de Jesús. Aunque Dios envió a Jesús a hablar la palabra de Dios, no es bien recibido por su pueblo que lo vio crecer y nacer. Y Jesucristo dice, ustedes dirán esto, porque ya lo estaban pensando. Médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, lo que le están diciendo es, haz todos esos milagros aquí. Demuéstrame, pruébame, dame una señal, dame signos. Si tú hiciste todos esos milagros en Jerusalén, hazlos aquí en tu casa. En otras palabras, están probándolo, están tentando al Señor. Obviamente eso está incorrecto. Versículo 25 continúa la historia diciendo, pero en verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Jesucristo está diciendo algo bien interesante. Él está hablando de que ningún profeta había recibido en su propia tierra y le da ejemplos de cuando eso sucede. Y usa los ejemplos de Elías y Eliseo. Y dice, estos 2 profetas no hicieron nada maravilloso en su tierra porque ustedes no lo recibieron. Pero sin embargo fueron y hicieron milagros en los gentiles. La viuda en Sarepta o Naamán, ambos gentiles. Y la gracia de Dios y las profecías fueron declaradas y hechas, y los milagros en los gentiles. No así en el pueblo de Israel. Y cuando escuchan esto, se llenan de ira. Miren lo que dice el versículo 28. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Pero es una ira de odio. Es una ira de te voy a matar. Es una ira de que me insultaste y quién tú te crees que tú eres para insultarme. Y el versículo 29 dice, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad para tirar a Jesús desde allí. Fíjense hasta dónde llegó la ira en esos corazones de piedra. Lo arrastraron como un criminal y lo querían matar como un asesino, simplemente porque les dijo la verdad, simplemente porque no quisieron recibir el profeta, el mensajero de Dios que es Jesús, el que le estaba proclamando la palabra de salvación, el que le estaba diciendo que vino a salvar, ¿no? Si vemos el versículo 18, dice, yo soy este que vengo a poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor. Fíjense que Jesucristo no terminó de leer el versículo 2 de Isaías 61, donde habla de la otra cosa que el Mesías va a hacer, que es traer juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en la primera venida del Señor Jesús, que es cuando Él nace de la Virgen María, Él viene a ser la primera parte de esa profecía, que es traer salvación. En su segunda venida, Él terminará de cumplir esa profecía, que es traer juicio al mundo. Y con todo y eso, ellos no quisieron a Jesús y trataron de matarlo, de tirarlo fuera de la ciudad, por encima de la montaña. Pero en versículo 30, miren lo que hace Jesús. Pero Jesús, Él, pasando por en medio de ellos, se fue. ¿Alguien puede matar al Hijo de Dios sin que el Hijo de Dios lo permita? Claro que no. Jesús tiene autoridad para todas las cosas. Si Jesús hubiese querido, esas personas hubiesen caído muertas al instante, en un segundo. Fíjense cuando
cuando Jesucristo lo van a encarcelar, ¿verdad? A arrestar, perdón, y dice, ¿quién buscan? Y los soldados, que son cientos o quizás miles de soldados, dicen, a Jesús, a ti. ¿Y qué él dice? Yo soy. Cuando él dice yo soy, todos se caen para atrás. El poder de Dios. Él pudo haber hecho esto aquí, pero decidió no hacerlo, decidió humildemente callarse la boca e irse. ¿Por qué se fue? Porque no era el momento de él morir. Va a llegar el momento donde Jesús va a morir, que es en la cruz del Calvario, y él va a permitir que se cumpla la voluntad de Dios, el plan de redención de Dios, y va a permitir que lo capturen y lo maten. Pero si eso no fuera así, hubiese pasado como aquí. ¿Me quieren matar? Perfecto. Me voy a ir de aquí y ¿sabe qué? Aquí yo no vuelvo más. Y no hay ningún otro sitio que es registrado en los evangelios o en la Biblia que Jesús haya vuelto a visitar a Nazaret. Cuando Jesucristo, no sé si lo vamos a ver en Lucas, pero va a llegar un momento que Jesucristo envía a sus discípulos a predicar el evangelio de dos en dos a diferentes ciudades, a diferentes pueblos. Y una de las cosas que Jesucristo hace es que le dice, si no te reciben, si rechazan tu mensaje, si me rechazan a mí, sacúdete el polvo de las sandalias y vete. ¿Qué quiere decir eso? Juicio vendrá sobre ellos y no hay más misericordia para ellos. Es una declaración de juicio para esa gente que rechaza la palabra de Dios. Es exactamente lo que sucedió aquí. Jesús se fue tranquilo, se fue en paz, pero nunca más volvió a su ciudad natal, podríamos decir, ¿no? Es su ciudad donde él creció, donde él vivió y creció como niño y vivió toda su vida. Y esto también es un tipo de juicio sobre esta ciudad, que habiéndolo conocido, habiéndolo visto, habiendo sabido los milagros que estaba haciendo, ellos decidieron rechazarlo en vez de abrazarlo y recibirlo. ¿Okay? Luego de Nazaret, él baja a Capernaum. Versículo 31 dice, Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Recordemos que en los días de reposo, que es el sábado, Jesucristo iba a la sinagoga, abría los pergaminos y se ponía a enseñar. Se ponía a leer y a explicar y a enseñar. ¿Y qué sucedía? Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. ¿De quién es la palabra? ¿De Dios? De Dios. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Quién tiene autoridad para explicarla y hacerla valer? Dios, que es Jesús. Y todos se daban cuenta, porque los rabinos y la mayoría de nosotros, cuando leemos la Biblia, la explicamos, la predicamos, simplemente la estamos explicando de una forma de enseñanza. Pero Jesús, siendo Dios, tiene toda la autoridad, no solamente de explicar la forma de enseñanza, sino de dictaminar lo que eso significa y por qué significa eso y cómo aplicarlo, etc. Su forma de hablar es diferente porque él tiene autoridad. El rabino no tiene esa autoridad, sino que es una enseñanza. Dice, versículo 33, y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Recuerden que la gente endemoniada está hasta en las iglesias. Porque esté en una iglesia no significa que no va a haber nadie endemoniado ahí dentro. Esa idea de las películas, que solamente se ve en las películas, que hay una persona, un demonio, que no se atreve a entrar a una iglesia porque se quema o le duele, eso no es bíblico. Mira, este estaba en la iglesia, estaba sentado en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús entra ahí y se pone a predicar y a proclamar y lo ve, ¿qué dice? Y gritó a gran voz, déjanos. ¿Por qué dice esto? Él sabe quién es Él y Él sabe lo que Él viene a hacer y la autoridad que tiene. Dice, déjanos. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Palabras fuertes.
Y delante de todo el mundo en la sinagoga, este endemoniado declara eso acerca de Jesucristo. Los enemigos declaran que Jesús es Dios, pero no así los que Jesús vino a salvar. Y fíjense lo que dice el demonio. ¿Has venido a destruirnos? ¿Qué sabe el demonio? ¿Qué sabe? Sabe que es Jesús, el juez supremo, que los va a destruir en el lago de azufre. Y él dice, ¿ya llegó el tiempo? ¿Ya? Como que se sorprendió y estaba asustado de que fuera el tiempo de su destrucción. Pero no era el tiempo. No era el tiempo. Dice, versículo 35, Jesús le responde entonces, lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Por qué cállate? Jesús quiere revelarse como el Mesías a su tiempo y en su momento. No cuando nadie más diga, es cuando Él diga. Y lo mandó a salir de él, y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Muchas veces cuando los demonios salen de las personas, le hacen daño a la persona y lastiman a la persona. Pero en este caso, Jesús se lo impidió. Simplemente salieron de esa persona y esa persona quedó libre, espiritualmente hablando, no tiene más posesión demoníaca y ya estos demonios no van a hacerle más daño. Entonces, versículo 36, todos se quedaron asombrados y decían y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Entonces, estas personas vieron y fueron testigos de todo lo que estamos hablando. Y reconocieron que había un espíritu inmundo en esa persona y que Jesucristo no solamente le dijo cállate y sal, sino que el demonio tuvo que obedecer porque Jesús es soberano, es Rey de Reyes, Señor de Señores y nadie puede ir en contra de Él. Lo que Él dice se hace. Y ellos se dieron cuenta. Eso sucedió. Y por eso la fama se divulgaba grandemente. Y vamos a ver que esta idea de tener control sobre los demonios va a llegar un tiempo y un momento en que los fariseos van a decir erróneamente y horriblemente que Jesús hace eso porque tiene el poder demoníaco en él. Y no reconocen que es el Espíritu de Dios que está en Jesús, que lo ha empoderado a hacer estas cosas. Por eso Jesús le dice que eso que ellos hicieron es el pecado imperdonable en contra del Espíritu Santo. Porque le atribuyen los poderes del Espíritu Santo a Satanás. Se lo adelanto para que vayan pensando en eso. Entonces, el versículo 38 dice, levantándose Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, Pedro. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y le servía. Y aquí Jesucristo nos sigue enseñando y mostrando su poder. Esta señora ya mayor, porque es la mamá de Pedro, está en cama, tiene fiebre, está enferma, y él simplemente reprende la fiebre y al instante, no es que ella, ay, qué bueno, me siento mejor. No, al instante se levantó como si aquí nada hubiese pasado, como si nunca hubiese estado enferma. Y estaba sirviendo y haciendo los quehaceres de la casa. Porque cuando Jesús sana, sana perfectamente. 100% sana. Jesús tiene poder sobre la enfermedad, poder sobre nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque Él es creador. Él hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, versículo 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a Él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar
porque sabían que Él era el Cristo. Fíjense que aquel que estaba en la sinagoga no fue el único. Muchísimas de estas personas enfermas que llevaban al frente de Jesús para que Jesús las sanara, eran personas que estaban endemoniadas. Y el demonio hacía que ese cuerpo se enferme y se dañe. Y Jesús no solamente sanaba a las personas, sino que le impedía al demonio hablar, porque el demonio quería revelarle al mundo quién era Jesús. Y no era el momento apropiado para revelar eso. ¿Verdad? Como dice aquí, sabían que Él era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, pero no se los permitía decir. Entonces Jesús sigue su camino, ¿verdad? Jesús es un predicador ambulante, un predicador ¿verdad? Que no está atado a una localidad, sino que va por todos lados. Es como si fuera hoy en día equivalente de evangelista, que va a diferentes pueblos, diferentes ciudades, diferentes iglesias haciendo ministerio, ¿verdad? En inglés le llaman un traveling preacher. Esta es la idea de Jesús, ¿verdad? Era un predicador, ¿verdad? Viajero, viajante. Y por eso va de ciudad en ciudad proclamando las buenas nuevas de salvación, dando evidencia de que Él es Jesús. ¿Cómo Jesús da evidencia? A través de los milagros que hace. Y obviamente el milagro mayor es la resurrección de los muertos. Si Jesucristo resucitó de entre los muertos, todo lo que Él dijo acerca de Él y acerca de todo lo demás es cierto. Porque si yo lo voy a creer a alguien, es a alguien que haya resucitado de entre los muertos. Y esa única persona se llama Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías ungido. Y por eso ya termina diciendo, Jesús recorre otras ciudades. Versículo 42. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y le rogaron, y llegaron a donde él estaba, y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de los judíos. Obviamente cuando las personas tienen a Jesús, y Jesús, piensen en lo que Jesús está haciendo. Jesús está yendo por todo el mundo, no solamente predicando el evangelio de una forma diferente, con autoridad, con que la gente se queda asombrada, pero que está sanando a cientos y cientos de personas. Cuanta persona le pone de frente, él lo sana. ¿Querrías dejar que una persona así se vaya de tu lado? Absolutamente no. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué estas personas querían que Jesús se quedara con ellos? ¿Era por la persona de Jesús, porque Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y amaban a Jesús como Mesías, Hijo de Dios? ¿O era porque Jesús les sanaba y les daba palabra y les hacía los milagros que hacía? Y que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas de estas personas amaban a Jesús, y lo vamos a ver, pero muchas otras estaban por él por los milagros. Y me gusta cómo él dice, para esto me han enviado. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. El Padre envía a Jesús para que Jesús tome carne, se encarne en la Virgen María, para que Jesús naciera de una virgen, como estaba profetizado, y Jesús viva una vida santa y perfecta, la vida que tú y yo no podemos vivir, porque nosotros no podemos vivir una vida santa y perfecta, aunque quisiéramos, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser. Pero Jesús lo hizo, Jesús cumplió la ley. Pero no se quedó ahí, sino que nosotros como pecadores y desobedientes de Dios merecemos muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús, ¿qué hace? En su amor y su misericordia y su gracia, muere en la cruz del Calvario, se entrega a sí mismo, porque recordemos que hablamos de que a él no lo capturan, él se entrega, porque si no fuera así, si él no lo hubiese deseado, nunca lo hubiesen capturado. Pero él se entrega voluntariamente para hacer la voluntad del Padre y para salvarnos a nosotros, para pagar en la cruz del Calvario el precio de su pecado, de nuestro pecado, perdón, porque él no tiene pecado, nuestro pecado. Y el inocente muere en lugar del culpable. Por eso es que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero, la idea de la inocencia, de la pureza, y que quita el pecado del mundo, porque a causa de ese sacrificio, nosotros, al poner nuestra fe en Cristo Jesús, al creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y arrepentirnos de nuestros pecados, mis pecados han sido puestos sobre Jesús, Jesús pagó por esos pecados, y ahora yo puedo tener paz para con Dios.
pero no se queda ahí, sino que esa vida perfecta que Jesús vivió es puesta sobre mí, es imputada sobre mí, y ahora los méritos de Cristo son sobre mí, y cuando yo me presento frente a Dios, me presento aceptable delante de Dios, porque no solamente no hay pecado en mí, sino que tengo buenas obras en mí. Los méritos de Cristo son puestos sobre mí. Y así como Jesucristo al tercer día resucitó y fue la primicia de la resurrección, nosotros al poner nuestra fe en Jesús somos sellados por el Espíritu de Dios, sellados para la resurrección de los muertos, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, tú y yo resucitemos de entre los muertos en el día venidero, cuando sea el día de Cristo. Cuando sea el día de Cristo, los que estemos sellados por el Espíritu de Dios, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que hayamos puesto nuestra fe en Jesús, le hayamos creído a Dios y nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, resucitaremos junto con Cristo y viviremos junto con Cristo toda una eternidad. Ese es el mensaje del reino, ese es el mensaje de salvación. Para esto vino Jesús al mundo. Para que tú y yo podamos tener esperanza, para que tú y yo podamos tener perdón de pecados, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Yo no sé qué tú opinas de eso, pero para mí ese es el mejor regalo que alguien me puede hacer a mí. No hay mejor regalo, no hay nada que yo pueda desear que sea mayor que esto. Con esto yo me puedo gozar a Dios, disfrutar a Dios, de estar en la presencia del Señor sin que haya un pecado que separe a Dios de mí. Porque en Cristo Jesús, ese pecado que estaba separando a Dios de mí es quitado fuera y hay reconciliación y paz para con Dios. Y yo soy adoptado en Cristo Jesús y ahora Dios se convierte en mi Padre. Ahora soy coheredero del reino. Y todo esto por amor, porque Dios me amó tanto desde antes de la fundación del mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, el unigénito de Dios, a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es todo. Ese es el mensaje. Es un regalo gratuito, es un acto de amor para que no tengamos que enfrentar la muerte con un inminente juicio, sino que enfrentemos la muerte con una esperanza y un amor divino puesto sobre nosotros. Una esperanza de salvación, una esperanza que está segura en la promesa de Dios. Y saber que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque yo hubiese pecado, esa condenación no está en mí, sino que Cristo la tomó en mí en la cruz del Calvario. Con esto terminamos el capítulo número 4. Ya estamos viendo estos grandes sermones y milagros y cosas que están sucediendo. Te exhorto que medites en la palabra, que veas cómo esta palabra afecta a tu vida, que compartas esta palabra con otros. Si ya tú eres salvo, gloria a Dios, somos hermanos en Cristo y algún día estaremos juntos en el cielo por toda una eternidad con nuestro Señor Jesús. Que esto sea de edificación para tu vida, de cambio y transformación para tu vida, para que Jesucristo crezca en ti y tú disminuyas. Pero si no eres salvo, este mensaje es un mensaje de oportunidad. Es un mensaje que Dios te ha dado la oportunidad de escuchar para que puedas creer, para que puedas ser salvo y puedas ser adoptado en la familia de Dios. Envíen este mensaje a otros, envíen este mensaje a otros creyentes, a otras personas que no tienen a Cristo. Anímenle a estudiar la totalidad de la palabra, esta serie que vamos a estudiar todo el libro de Lucas. Anímense, véanlo juntos, compartan y hablan de esto juntos, para que puedan crecer en sabiduría, en espíritu y en verdad. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.